Vamos a tomar a Descartes, pero voy a hacer una especie de introducción para que se pueda entender mejor lo que dice Bürger, porque por momentos tengo la sensación de que está suponiendo que el que lee sabe el ABC de Descartes, y quizás muchos de ustedes lo sepan, pero prefiero no cabalgar sobre algo que no sé y darles un breve panorama de Descartes. También para que luego podamos cabalgar sobre esas distinciones que hace Bürger. Lo que Descartes se propone, ubíquenlo, nace en 1596, 1650 muere, es siglo XVII, ¿sí? Lo que Descartes se propone es fundar el saber sobre bases cuya firmeza esté más allá de toda sospecha. Fíjense, un saber, quiere encontrar un saber cuyas bases estén más allá de toda sospecha. ¿Por qué? Porque él cree que toda la filosofía que lo precedió no logró este propósito, sino que ha fracasado. Entonces él quiere empezar de nuevo, totalmente de nuevo. ¿Qué va a utilizar? Ya la mencionamos hace un rato. Para llegar a ese saber libre de sospecha, va a utilizar la duda. Pero la duda la va a utilizar como método. Quiere decir, por eso se va a llamar la duda metódica. La duda va a tener tres características. Va a ser hiperbólica, hiperbólico quiere decir que va a ser llevada hasta la exageración, hasta el extremo. Va a ser universal, es decir, la va a aplicar a todo. Y en tercer lugar, justamente porque es metódica, va a ser método. Utilizarla como método requiere cierto rigor, no va a ser casual, ¿sí? Sino que será el instrumento, el camino para llegar a la verdad. Lo que tiene Descartes es una actitud crítica hacia el pasado. Esto que está tomando es una actitud radical, ¿sí? Por eso inaugura eso nuevo. Él quiere encontrar una verdad, ¿sí? ¿Para qué todo esto? Para encontrar una que se va a denominar una certeza, la primera certeza, una verdad universal. Este es el propósito. Quiere llegar a una verdad que sea absolutamente indubitable, que sea firme. Busca un conocimiento absolutamente cierto. Vean que la palabra aparece, conocimiento absolutamente cierto, yo les hablo de certeza. De cómo va a acceder, qué se propone y cómo lo va a hacer. Bueno, va a aplicar la duda a todos los conocimientos que tiene para ver si resiste. Si dudando de ese conocimiento se sigue manteniendo en pie. Si ese conocimiento, aplicándole la duda, no resiste, lo va a dejar de lado. Él cree que entonces, dudando, despejando el camino, llegará a alguna certeza que soporte toda duda. Lo primero que hace, lógicamente, es dudar del saber sensible. Acuérdense que lo sensible es lo que los sentidos me dieron. Entonces, las ilusiones, a veces, dice él, están generadas por los sentidos. A veces
En muchos casos los sentidos nos han engañado, a veces por la distancia, cuando nos acercamos resulta que era otra cosa, a veces porque se nos nubla la vista y entonces creemos ver lo que no vimos. Es decir, que tantas veces los sentidos nos han engañado que entonces se permite dudar de todo saber que provenga de lo sensorial. Todo lo que se ha experimentado en los sueños también va a ser dejado de lado, porque él dice, si varias veces me he imaginado estar como ahora, despierto, y en realidad estaba dormido, y mientras lo vivía en el sueño parecía absolutamente verdadero, entonces después se demostró que no, entonces todo lo generado por los sueños no hace más que confundirme entre la situación de estar despierto y dormido. Todos esos conocimientos tienen un origen sensible. Por lo tanto, todo conocimiento sensible ha resultado dudoso y va a estar dejado de lado. Los razonamientos matemáticos, no voy a profundizar ahí, pero si todo lo que ha sido expuesto a un error es dejado de lado. Los razonamientos que se apoyan en principios, y esos principios que se denominan axiomas, que son esas verdades que no necesitan demostración, que por ejemplo el todo es mayor que la parte, esos principios también resultan dudosos. Son principios que me vienen como intuiciones verdaderas, pero no soportan la duda. Incluso en su actividad hiperbólica llega a suponer que quizás un genio maligno le haya puesto algunas ideas, a lo mejor por ejemplo la idea de Dios, que no tiene un registro sensible y que sin embargo él la tiene, y que si cabe la posibilidad que haya existido un genio maligno que nos ha puesto, por ejemplo, la idea de Dios, y aunque sea una hipótesis absolutamente remota y disparatada, pero se pregunta si esto es posible, entonces es digno de duda. La hipótesis del genio maligno es el punto máximo de la duda, porque entonces todo se pone en duda. El saber racional, entonces, es dudoso, porque me lo podría haber implantado el genio maligno. En el momento en que la duda llega a su extremo, se convierte exactamente en su opuesto. En el momento en que se aplicó la duda y entonces ya no le queda ningún conocimiento seguro en pie, todo ese conjunto de conocimientos puestos en duda no dan más que una certeza. Logra exactamente su opuesto, de que puede dudar. Lo que se denomina el cogito cartesiano es cogito ergo sum, afirmación muy conocida. Pienso, luego existo. Algunos dicen que esta coma no tendría que estar porque ya está el luego. El luego es lo que en lógica, si alguien se acuerda, es el sequitur, que algunos lo definen como el entonces, que es como en un silogismo, es la rayita que distingue las premisas de la conclusión. Eso es el luego, ese es el ergo. Algunos dicen que entonces la coma es redundante. Cuando él llega a la instancia en que ningún conocimiento ha soportado la duda, aparece el contrario, aparece la certeza.
de que si estoy dudando y desde que comencé no hice más que dudar y repasé y examiné cada uno de los conocimientos que yo tenía por ciertos, los examiné y dudé de ellos, quiere decir que estoy cierto de algo, y es que dudo. Y si yo dudo, entonces quiere decir que existo. Existo, aunque sea como algo que duda. Porque digo algo, porque él también va a dudar de su propio cuerpo y de él mismo. Lo único que dice es que quizás, de lo único que puedo estar seguro, es de que soy una res cogitans. Es una cosa pensante. Si quieren decir una cosa que piensa, también. No sé qué soy, ¿no? No sé qué soy, pero sí tengo una certeza, por eso se denomina primera certeza, pero también se denomina certeza última. ¿Por qué? Porque es la certeza última, porque es a la que llegas después de la duda, llegas a esta última certeza, pero que en un punto lo podés dar vuelta y pensar que es tu primera certeza, porque es el fundamento, el único fundamento cierto del yo es que piensa. Ahora, él dice, ¿qué cosa sea yo? No lo sé. Solo sé que pienso. Y si pienso, puedo estar seguro de que existo como materia pensante o como cosa que piensa. En la medida en que encuentra esta primera certeza, esta la pueden llamar verdad absoluta, la pueden llamar el cogito, se suele llamar el cogito, se suele llamar el primer principio de la filosofía. Es una verdad absolutamente indubitable. Algunos dicen, es el primer conocimiento seguro, o según como lo mires, es el último conocimiento seguro, pero que tiene el sentido de fundamento. ¿Por qué? Fundamento, como si fuera tu piso. Es el único piso cierto que tenés, porque a partir del cogito, Descartes va a poder recuperar todos los conocimientos que había puesto en duda. ¿Por qué? Porque él ahora que sabe que existe como cosa pensante, los puede recuperar como conocimiento que puedo pensar. Nadie me puede negar que yo pienso en Dios. Al menos es un conocimiento en tanto pensado por mí. ¿Sí? Que el triángulo tiene 3 lados, puede haber sido puesto en duda por la duda metódica, pero una vez llegada al cogito, yo lo puedo recuperar porque nadie puede negarme que soy capaz de pensar en una figura de 3 lados a la que nombro como triángulo. Quiere decir que todo ese mundo dudoso es recuperado en el formato en tanto pensado. Este primer conocimiento seguro, entonces, es un conocimiento ontológico, porque refiere al ser, obviamente, y a los entes. Es gnoseológico, porque modifica el conocimiento, y es el punto de partida del saber en general. Es decir, es el fundamento de toda verdad. Es un conocimiento considerado intuitivo, porque es inmediato. ¿Sí? Este conocimiento no es producto de un razonamiento, es inmediato. ¿Sí? Se conoce de modo directo. No es un conocimiento discursivo, porque no hay premisas y luego llego a esta conclusión.
El cogito es una verdad de la que no puede dudarse, esta primera certeza. Es esto que vimos acá, es lo que se llama una proposición. Una proposición puede ser una afirmación o puede ser una negación, ¿sí? Y tiene el carácter de ser clara y distinta. ¿Qué quiere decir que una proposición? Estamos con el cogito, el pienso, lo existo. Es una proposición, dice Descartes, es clara y distinta. Es clara como todo lo opuesto al oscuro, ¿sí? Es claro, por ejemplo, dice él, cuando yo digo que me duele algo, es claro. Tengo cierta inmediatez, cuando es algo que está presente a un espíritu atento. Tengo claro que me duele la pierna, que me duele la rodilla. Bien, es distinta la proposición como el opuesto a lo confuso. Es distinta justamente cuando no hay nada que no le pertenezca. Pongámosle el caso. El triángulo es una figura de 3 lados. Eso es una proposición distinta. No es confusa. Ejemplo de una proposición confusa sería que el triángulo es una figura. No es que es falsa, es verdadera, pero es confusa. Porque también el cuadrado es una figura, también el rectángulo es una figura. Entonces, a lo que él llama proposición clara y distinta, que es el carácter de esta certeza, es lo que se llama evidencia. Cuando un conocimiento es evidente, y el pienso, lo existo, es un conocimiento evidente, es porque es un conocimiento claro y distinto. ¿De qué hay que prevenirse? Que esto lo retoma Bürger. ¿De qué hay que cuidarse? De los prejuicios. Los prejuicios, dice Bürger, nos remiten al pasado. Los prejuicios son esos conocimientos falsos o verdaderos, pero que la tradición nos lega. Los heredamos de la tradición. A veces son falsos, a veces no. El prejuicio, dice Bürger, nos ata al pasado y de eso hay que tener cuidado. Y el lado del otro que hay que cuidarse es de la precipitación. Y ahí entonces nos tenemos que cuidar del futuro, ¿sí? De afirmar o negar algo antes de llegar a la evidencia. Esos son los cuidados que hay que tener. Por eso, una regla del análisis es que cuando nos ocupamos de un problema, esto ténganlo en cuenta para cuando aborden algún trabajo de investigación, porque es muy útil tener presente a Descartes en esto. Cuando abordemos un problema, la regla del análisis de Descartes es que cuando la cuestión es compleja y tiene varias aristas, se debe dividir el problema, se debe analizar y se debe llegar a abordarlo en partes, justamente hasta llegar hasta algo que sea evidente. Esa es la regla del análisis cartesiano. La regla de la síntesis es que se debe partir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Quiere decir que es útil también para la investigación, porque cuando uno aborda un problema, bueno, es útil para la vida también. Si aborda un problema, hay que tratar de abordarlo desde lo más sencillo hacia lo más complejo. Estos son los propósitos, y fíjense qué ordenado Descartes para abordar
la llegada, para su propósito, para llegar a su propósito. Lo otro también tiene que ver con la enumeración, ¿sí? Se exige examinar con cuidado las cuestiones. Hay que examinar con cuidado si no es que uno ha pasado por alto algo importante. Por eso la regla de la enumeración es otro precepto cartesiano. ¿Sí? Hay que llegar a la certeza de que uno no omitió nada. Bien, suspendo acá esta primera parte y vamos a ver qué dice Bürger a propósito de esto. Solo les dejo enunciado que a propósito de esto él va a distinguir dos tipos de sustancias. Una sustancia extensa, que por ejemplo sería mi propio cuerpo, y una sustancia pensante, finita. Eso me interesa. El yo, para Descartes, va a ser la sustancia pensante. La sustancia extensa es mi cuerpo. Dios es sustancia pensante infinita. Yo soy sustancia pensante finita. Todo lo que es sustancia extensa, res extensa, es la materia. ¿Sí? Es aquello que ocupa un lugar. Por ejemplo, mi cuerpo. Eso es sustancia extensa. Pero está muy distinguido en Descartes de la sustancia pensante infinita. ¿Por qué? Porque es la sustancia, lo que llama res cogitans, esa es inespacial, ¿sí? No ocupa lugar, no ocupa espacio.